Como todos ustedes saben, Elon Musk está por comprar Twitter y esto ha venido moviendo las aguas internamente en la compañía porque en realidad, a decir verdad, la mayoría de los trabajadores de Twitter odian a Elon Musk. Y esto es porque los trabajadores de Twitter en realidad son, en su gran mayoría, izquierdistas. Es gente de izquierda, son gente progresistas, que ya tenían un sesgo político a la hora de definir qué información o qué tipo de contenido era válido o no. En ese sentido, hay una serie de trabajadores en la compañía que frente al advenimiento de Elon Musk le han pedido respeto e inclusividad, qué sé yo. Pero bueno, este trato, que ya está por cerrar Elon Musk, tendría que definirse a más tardar el 28 de octubre. Caso contrario, Musk tendría que enfrentar un juicio. Por tanto, lo que se considera es de que este tema ya está por cerrarse. Acá hay una información, antes de pasar al lado a la parte de los trabajadores, hay una información que quiero compartir con ustedes que tiene precisamente que ver con esto, con la obligatoriedad que le está señalando la ley de alguna forma de cerrar el trato si es que Elon Musk no quiere enfrentarse a un juicio. La info en este caso viene de CNN y dice así, ¿no? Elon Musk deberá cerrar el trato con Twitter para finales de esta semana o se va a enfrentar a un juicio. Vamos a ver de qué se trata esto. El tiempo se acaba para Elon Musk, dice, para que complete su acuerdo de adquisición con Twitter. El multimillonario CEO de Tesla tiene hasta las 5 de la tarde de este viernes para cerrar el trato por 44 mil millones de dólares, nada más y nada menos. De lo contrario, se enfrentará a un juicio que se retrasó previamente para permitir a ambas partes cerrar el acuerdo. La cuenta atrás de alto riesgo se produce después de una batalla de meses sobre una adquisición que pondría al hombre más rico del mundo a cargo de una de las plataformas de medios sociales más influyentes, probablemente la más influyente del mundo, con enormes impactos potenciales en los empleados de la compañía, los usuarios y para el discurso en línea en general. Cabe destacar que normalmente esto funciona de esta forma: se empiezan a desarrollar discursos dentro de la red y luego estos discursos se extrapolan a el mundo real. De allí la importancia de esta red, porque hay muchos intereses políticos, sobre todo intereses políticos de izquierda, que ya trabajan de manera articulada con influencers, con bots, con generadores de contenido, para poner en especial relevancia cierto tipo de mensajes para que estos puedan diseminarse a través de la red y a través de periodistas que luego ya en el mundo real empiezan a desarrollar un poco más ese punto de vista, ese planteamiento. De allí la importancia de Twitter. Entonces, en abril Musk acordó la compra de Twitter por 52,20 dólares por acción en circulación y semanas después trató de poner fin al acuerdo. Inicialmente citó la precaución por la prevalencia de los bots en la plataforma y más tarde añadió los reclamos de un denunciante de la compañía. Twitter lo demandó para seguir adelante con la adquisición. Las dos partes se encuentran en medio de un polémico proceso de litigio, preparándose para el juicio que comenzará el 17 de octubre, cuando Musk dijo que comenzaría, mejor dicho, cuando Musk dijo a Twitter que quería seguir adelante con el cierre del acuerdo al precio acordado inicialmente. La jueza que supervisa el caso, la jueza del Tribunal de Equidad de Delaware, Kathleen St. Jude McCormick, dio a las dos partes un plazo hasta el 28 de octubre para cerrar el acuerdo o enfrentarse a un juicio en noviembre. ¿Qué más dice? En las semanas transcurridas, desde que se interrumpió el litigio, parece que Twitter ha seguido dando pasos hacia el cierre del acuerdo. Bloomberg informó la semana pasada que la empresa había congelado las cuentas de acciones de los empleados en previsión del cierre del acuerdo.
y que los abogados de Musk y de Twitter estaban preparando el papeleo para cerrar el acuerdo. Musk, por su parte, dio a los accionistas de Tesla, o dijo a los accionistas de Tesla, que estaba entusiasmado con Twitter, incluso admitiendo que obviamente pagó más por ella. Sin embargo, se ha cuestionado si la financiación que Musk había preparado originalmente para ayudar a financiar el acuerdo se llevaría a cabo como se esperaba, después de que pasaran meses desprestigiando a la compañía y de que el mercado en general, incluyendo las acciones de las redes sociales, haya disminuido. Musk ha recurrido a una combinación de deuda y financiación de capital para este acuerdo, es decir, se han endeudado, ¿no? Y se ha conseguido plata de por ahí. A ver, las acciones de Twitter cayeron brevemente el viernes por la mañana tras un informe de Bloomberg en el que se afirmaba que funcionarios de la administración de Biden estaban manteniendo conversaciones sobre la posibilidad de someter alguna de las empresas de Musk a revisiones de seguridad nacional, incluida la prevista adquisición de Twitter. Sin embargo, al ser cuestionada por CNN, la administración rechazó el informe que citaba a personas familiarizadas con el asunto. No tenemos conocimiento de ninguna conversación de este tipo, dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, en un comunicado. Los expertos en fusiones y adquisiciones han dicho que, aunque esa revisión podría complicar las cosas, probablemente no permitiría a Musk salirse del acuerdo de adquisición. Por otra parte, Twitter se vio obligado a responder a las preocupaciones de sus empleados sobre el destino de sus empleos luego de que el diario Washington Post informara el jueves que Musk dijo a posibles inversores en el acuerdo que planteaba deshacerse de casi 75% de la planilla de la empresa. Y aquí es donde nos vamos a otra nota, en este caso preparada por el portal Marketing Directo, que precisamente habla de este tema, ¿no? El tema de los trabajadores que eventualmente serían eliminados o despedidos de la planilla de Twitter. Esto porque, bueno, yo creo por múltiples razones. En primer lugar, hay mucha gente, de acuerdo a Musk, hay demasiadas personas, hay una carga muy fuerte en términos laborales dentro de la organización. Y por otro lado, también es cierto que es gente que le imprimen un sesgo político a la red social, dejando de lado a gente que tiene otro tipo de opiniones y que también quiere ser parte de la red. Entonces, este es un artículo publicado por, como les decía, Marketing Directo, escrito por Fabiana Seara. Y vamos a leer algunas de las partes más importantes porque ella también recoge el informe del Washington Post. Ahora, el Washington Post es un periódico de izquierda cuyo dueño es nada más y nada menos que Jeff Bezos, dueño de Amazon. Entonces, es un poquito contradictorio, ¿no? Bueno, dice, los trabajadores de Twitter responden a los informes del Washington Post que señalan que Elon Musk planea recortar casi 3/4 de la plantilla de Twitter. La compra de la plataforma de microblogging sigue sin resolución y, como dijo el Tribunal de Cancillería de Delaware, el 28 de octubre es la fecha límite para completar la transacción. Es decir, solamente quedan unos días para que se pueda completar esta compra. De lo contrario, van a tener que ir a juicio como es que ya estaba supuesto que sea. El medio americano reportó que Elon Musk planteó a los inversionistas la reducción de los 7.500 empleados actuales de Twitter a poco más de 12.000, además de reducir costos en la infraestructura de la red social. Los trabajadores de la empresa han publicado una carta abierta en la que señalan sus preocupaciones, no solo por los despidos, sino por la discriminación a la que se podrían enfrentar, considerando que Musk ha declarado que la fuerza laboral de Twitter tiene un fuerte sesgo de izquierda, como describe el periodista David Cohen para Adweek. Los empleados de Twitter responden a las amenazas de Elon Musk. Sí, los empleados lo que han dicho
básicamente es que piden a el nuevo líder de la compañía, a quien sería el nuevo líder de la compañía, que se respeten se respete sus sesgos, su ideología, su forma de pensar y tal. Eso es lo que han pedido básicamente. La carta ha sido publicada en su totalidad por Time. Señala que los trabajadores de Twitter, abajo firmantes, creemos que la opinión pública está en peligro. Se destaca el efecto de la plataforma en la sociedad y un corte en la plantilla tendría efectos adversos en cuestiones de vital importancia como el periodismo independiente en Ucrania o en Irán, así como para los movimientos sociales de todo el mundo. Una amenaza a los trabajadores de Twitter es una amenaza al futuro de Twitter. Bueno, yo pienso que el dueño tiene la potestad de decidir cuál es el curso de la empresa de la cual es propietario. ¿No? En este sentido, mientras no vulnere los derechos laborales de los trabajadores de la compañía, puede hacer y deshacer con la empresa lo que le dé la gana, ¿no? Más todavía si hay un acuerdo con los inversionistas que también tienen voz y voto en la gestión del negocio porque su dinero está en juego. Entonces, en la medida que el producto sea rentable para todos, incluyendo para los trabajadores, no debería haber mayor problema. El bien común es más importante que el bien individual. Los trabajadores resaltan que las amenazas de Elon Musk son una amenaza a sus condiciones de vida, el acceso a la atención médica. Además, destacan que pone en riesgo a los ciudadanos que residen en el país mediante una visa. No podemos realizar nuestro trabajo en un ambiente de constantes amenazas y acoso. La verdad, me parecen muy engreídos esta gente que trabaja aquí en Twitter. ¿Ah? Las demandas de los trabajadores de Twitter al liderazgo actual y al futuro. Ya, bueno, y esta es la carta que ellos han escrito, ¿no? La carta finaliza con 4 demandas de la plantilla de la plataforma Liderazgo Actual y Futuro de Twitter. Respeto. Los empleados exigen a los directivos de la empresa el respeto tanto a la plataforma como a sus trabajadores. Plantean que estos se comprometan a mantener la plantilla actual. No, yo no creo de que los trabajadores tengan que decirle al dueño de la compañía, ¿sabes qué? No despidas a nadie. O sea, están locos. Seguridad. Añaden que el liderazgo de la empresa no debe discriminar a los trabajadores por su raza, género, discapacidad, orientar sexual o creencias políticas. Exigen además la seguridad de los trabajadores bajo visa, quienes se verán obligados a abandonar el país en caso de despido. Bueno, siempre ha sido así en todas las compañías, es así, ¿no? Ahora, no puedes utilizar tus diferencias para imponerle al dueño, ¿no? Una forma de hacer y de pensar. O sea, eso es irse al otro lado. Protección. Exigimos que Elon Musk se comprometa explícitamente a preservar nuestros beneficios, tanto los que figuran en el acuerdo de fusión como los que no. Por ejemplo, trabajo remoto. Los empleados de Twitter exigen la garantía de políticas de indemnización y tal. Dignidad. Como último punto, los empleados destacan que la comunicación sobre las condiciones de trabajo debe ser transparente, rápida y reflexiva. Exigimos ser tratados con dignidad y no como meros peones en un juego de multimillonarios. Bueno, en un mundo ideal tal vez. Lamentablemente, el dueño es quien decide cómo es que va el negocio, ¿no? Podrían formar un sindicato, si es que no lo tienen ya, y armar un pliego de reclamos y cosas de este tipo, e irse al equivalente al ministerio, a la Secretaría de Trabajo de los Estados Unidos. Pero eso de que los trabajadores se vayan al extremo y quieran decidir cómo es que se tiene que gestionar la empresa, cuántos trabajadores tienen que estar incluidos allí, parece una tontería. Parece una tontería, es un engreimiento y yo particularmente no estoy de acuerdo con esa manera de gestionar las cosas. Pero en fin, es la compañía de Elon Musk al final. Pero bueno, ¿qué les parece todo esto? Ya falta poco para que se cumpla este acuerdo. Twitter, de acuerdo a los planes de Elon Musk,
se acrecentaría, sería una super aplicación que incluiría una serie de cosas, como comenté en otro video, me parece. Lo que haría Elon Musk es combinar todas las necesidades de sus diferentes empresas, ¿no? Los autos inteligentes, Starlink, que son los satélites, la idea que tiene de colonizar Marte, o sea, todo eso estaría de alguna manera integrado en una sola aplicación. Y a eso es a lo que está apuntando Elon Musk, para bien o para mal. Muy bien, déjame tu comentario, déjame saber qué opinas sobre este tema, suscríbete al canal si no te has suscrito y nos vemos en el siguiente video.